septiembre de 1994 comenzó a emitir una nueva cadena radiofónica, Radio Intereconomía. En 1994 arrancó Radio Intereconomía, cuyo objetivo inicial era ser la primera emisora de radio que se dedicara exclusivamente a informaciones económicas, es decir, a un seguimiento constante de la bolsa. El propietario de la emisora era don Jesús Gasulla, y el periodista que la hizo realidad, don Luis Vicente Muñoz. Pues es que era un proyecto completamente loco. Efectivamente, yo me había quedado un poco fuera de juego en el cambio y hubo un empresario de aquel entonces, Jesús Gasulla, que me planteó directamente: ¿crees que se puede hacer una radio que da cada hora de los 35 del IBEX? Yo me quedé así un poco pensando, hacer una radio que dé cada hora los 35 del IBEX. Y le dije, bueno, pero tendrá que contar algo más, ¿no? Y me dijo, sí, ¿crees que se puede? Y yo, que estaba ahí un poco buscando mi futuro, digo, ¿por qué no? Voy a hacer un proyecto y vamos a ver si sale adelante. Esto fue junio del año 1994. Y durante todo ese verano trabajé con un equipo de 17 personas, en las que había aproximadamente un 30% de economistas y el resto eran periodistas, muy pocos seniors, la mayoría gente muy joven, con mucha vocación. Y en el mes de octubre pusimos en marcha las emisiones, alquilando una frecuencia en Madrid que era la de Inter, el grupo Intercontinental. Y así empezó Radio Intereconomía. Por lo que he podido escuchar, además, en el primer día del programa consiguieron saludos de mucha gente destacada. Estuvo Julián Lago, Carrascal, fue, digamos, una gran inauguración. Soy José María Carrascal y deseo a los compañeros y a los oyentes de Radio Intereconomía lo mejor en esta andadura que están comenzando. Que nos den muchas buenas noticias, porque tratándose de economía será mucho más dinero para todos nosotros, y aunque el dinero no lo es todo en la vida, es algo muy importante. En cualquier caso, bienvenidos a este nuevo campo de la comunicación en el que nos peleamos, pero somos todos amigos. Hola, ¿qué tal? Soy Julián Lago. En unos momentos en que la libertad de expresión se ve ciertamente amenazada, en el que el horizonte profesional de los periodistas independientes se ve también restringido, hay que saludar con alegría el nacimiento de una nueva emisora, esta de Intereconomía. Por eso hay que agradecer el esfuerzo tanto de los profesionales que la van a poner en marcha, que la han puesto ya, como la de quienes han invertido sus ahorros y su dinero en este propósito tan noble. Hola, soy Carlos Herrera. Yo que no tengo ni idea de economía, nada más que la microeconomía que aplico a mi triste pecunio, quiero dar un saludo y una bienvenida muy cordial a todos los que van a hacer economía en la radio, que si es difícil la economía, más difícil es explicarla. Por eso, la verdad es que simplemente admiro muchísimo su esfuerzo y su trabajo, que les salga muy bien y que no me quite muchos oyentes. O sea, la gente más brillante del momento nos apadrinó con la cara rara de decir, pero ¿qué están haciendo? ¿Una radio de economía? Solo de economía. Si no hay ninguna en Europa, en el mundo apenas hay una, en Nueva York, ¿cómo se atreven a hacer aquí una cosa así? Era como la referencia era Bloomberg. Efectivamente, Bloomberg Radio en Nueva York. En Europa no existe ninguna, porque yo estuve buscando modelos que imitar. Y aquí ni Latinoamérica, no encontré. En Latinoamérica había alguna radio, pero de contenido más bien de gestión de empresas, hablaban de negocios, pero hablar de mercados, de economía, macroeconomía, de... Durante 1995 se produjo la guerra entre la Radio Intereconomía y el Banco Central Hispano. Atentos. Intereconomía era la primera emisora especializada en información económica, pero lo que hizo que se convirtiera en un fenómeno mediático en los pasillos de los bancos fue la agresiva actitud que tomó contra los bancos en sus llamadas píldoras, un original formato que no dependía del director, sino del propio propietario de la emisora. El más perjudicado por aquellas píldoras era el Banco Central Hispano, que presidía don José María Amusátegui. En palabras de un periodista económico, cuando el 10 de enero de 1995 Intereconomía inició sus píldoras contra el Banco Central Hispano, tembló el mundo bancario. El empresario entonces, el editor, quiso hacer opinión editorial, opinión del editor, y efectivamente hizo unos espacios que en la radio tampoco se habían hecho nunca, pues como un editorial de un periódico, en el que la empresa opina sobre
lo que quiere. Es el dueño del negocio y opina sobre lo que quiere. Bueno, pues él quiso hacer lo mismo en la radio. Y después de los informativos hacía unas pequeñas píldoras que se llamaron la píldora de la verdad, en las que era extremadamente duro y crítico con los bancos. Y sembraba, pues, sospechas, hacía preguntas. ¿Cuándo, señores del Banco de España, van a intervenir ustedes el Central Hispano? Sabemos que está en quiebra técnica, porque sus recursos no responden a su realidad. Es una pregunta que hacemos en voz alta, puesto que en privado no han querido atendernos. La Asociación de Periodistas de Información Económica emitió un comunicado de condena a la actitud de Intereconomía, mientras que los principales medios de comunicación apenas se hacían eco de aquel conflicto. El Banco Central Hispano demandó a Intereconomía acusándola de terrorismo radiofónico. En una decisión sorprendente, los tribunales prohibieron a Intereconomía que volviera a citar al Banco Central Hispano en sus críticas. Porque hubo un juzgado de instrucción de Madrid que dictó una medida cautelar, que era la de citar el nombre de ese banco, en su momento era el Central Hispano, en la información de Radio Intereconomía. Cautelarmente no se puede citar a este banco sin la aprobación. Pero ahí hay dos lecturas y ninguna de las dos muy positivas, porque primera lectura, llama la atención que los bancos tan supuestamente poderosos y estables parece como que se aterraran por aquellas píldoras, y segundo, que la justicia pueda dictaminar, no sé muy bien en base a qué argumento, que no se puede hablar de un banco. Al final la justicia no tuvo tiempo de reflexionar sobre el propio comienzo del trámite, puesto que la demanda fue retirada cuando cambió la propiedad de Radio Intereconomía y se acabó este tipo de opinión editorial. Pero efectivamente ahí ocurrieron muchas cosas muy interesantes. No es que se aterrorizara, es que a pesar de que era una pequeña FM con muy poquita audiencia, con apenas 1 o 2 meses de vida, pues había personas que empezaron a retirar fondos de esa entidad. Es decir, sí empezó a hacer daño. Se dio la circunstancia que nosotros leíamos los 35 del IBEX. Y estaba entre ellos el banco en cuestión. Claro, estaba el banco entre los 35 del IBEX, y cuando llegábamos a la cotización de esa entidad decíamos, y el banco que no podemos citar sube un 1% hasta los 6 euros con 3 céntimos. En marzo de 1995, el periodista económico del diario El Mundo, don Jesús Cacho, informaba del fin de aquella Radio Intereconomía. El señor Amusátegui había tirado de sus contactos, concretamente del presidente del Grupo Z, don Antonio Asensio, que dependía en gran medida del Banco Central Hispano, para poder mantenerse en la presidencia de Antena 3 Televisión. El señor Asensio compró Radio Intereconomía, poniendo fin a aquel experimento de las píldoras del señor Gasulla. De que como el grupo nuevo que compró la cadena era el presidente de Antena 3 Televisión, y en Antena 3 Televisión estaba el banco en cuestión, sí, pues daba pie a lecturas. No sé usted como periodista que estaba allí si hizo ese tipo de... Ahí yo no tuve demasiada información, porque claro, eso fue un trabajo de despachos del presidente o el propietario de la compañía con el nuevo propietario, con el nuevo empresario. Pero a la luz de los hechos, efectivamente, aquello acabó resolviéndose por la vía del acuerdo económico. El empresario dejó la compañía, entraron nuevos accionistas y aquello empezó de nuevo. Aunque tampoco atravesó una etapa de mucha estabilidad hasta que no llegó Julio Ariza. Radio Intereconomía no empezó a ser lo que después ha sido, ¿no? El abogado y asesor del señor Gasulla en aquella venta fue don Antonio García Trevijano, un asiduo de las polémicas entre los medios de comunicación. Pero en solo unos meses de historia, Intereconomía ya había dado mucho que hablar, y lo que le quedaba. Eso no había.